Rodrigo Coyaguazo. Lo vamos a escuchar. Gracias, presidente. Bueno, creo que es importante que se haya dado este juicio político y me hubiese gustado también que hubiese habido agilidad para que se hubiese remitido los juicios de María Paula Romo y de Richard Martínez, para que pues la comisión que ha sido elegida pues pueda trabajar, pues no, de manera eficiente y ágil como lo están haciendo. En todo caso, entiendo que María Paula Romo ya lo envió el día de hoy y pues ahí Elio Peña, el presidente de la asamblea, de la comisión, pues veo que ya va a poder trabajar en este aspecto. Y esperemos también que de Richard Martínez también se mande el expediente a la comisión, pues constitucionalmente y legalmente se puede hacer el juicio hasta un año luego. Ojalá haya esa agilidad, presidente, pero en todo caso ya comenzamos con el señor ingeniero Cristian Cruz. Miren, el señor Cristian Cruz comete dos errores. El primero, acogerse o querer esconderse en el procurador, ¿no? Y recuerden ustedes también que algunos miembros de la anterior comisión de fiscalización también recurrieron al procurador. Y como asamblea dijimos, nosotros tenemos toda la potestad para, en este caso, hacer la reestructuración de la comisión, y así lo hicimos. Si lo hicimos al interno de nosotros, con mayor razón, pues, cuando se trata de alguien de externo y que está tratando de esconder sus fallas que pueden haber tenido. Y la segunda, también, error que comete, la amenaza. Es decir, que si es que me destituyen, verán que va a haber juicios internacionales y que van a indemnizar y que tendremos que algún rato hacer el juicio, hacer nosotros pagar con esto del juicio de repetición. Dos errores graves de estrategia que entiendo los asesores no le orientaron bien. Bueno, ya con respecto al juicio político, primero, se plantea la causal del juicio político, y aquí mucho ojo, sobre el incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo, conforme lo señala el artículo 131 de la Constitución de la República, en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De acuerdo a lo planteado por el interpelante, estarían relacionadas con las siguientes tres razones. O sea, la causal es el artículo 131, y en donde se señala sobre el incumplimiento de las funciones. Esa es la causal. ¿Cómo se configura esta causal? Aquí nos plantean tres aspectos. El primero, la presunta obtención irregular del carnet de discapacidad. Dice, eso va configurando a que ha incumplido. Dos, presentación de supuestos documentos falsos para concurso de oposición para concurso de oposición y méritos para la integración del Consejo de Participación en el 2009. Dice, esto también va configurando al incumplimiento de sus funciones. Y el tercero dice, indebida arrogación de funciones. Voy a ir en contracorriente de lo que han planteado los colegas que me han antecedido la palabra, sobre la presunta obtención irregular del carnet de discapacidad. Primero, es en el 2009. O sea, estamos enjuiciando a una persona, en el juicio político, una persona, por presuntos actos cometidos hace más de 10 años. Estamos juzgando la agilidad con que se entregó el carnet de discapacidad de hace 10 años. Mucho ojo, nosotros debemos hacer el debido proceso y ver la causal. Entonces nosotros, en este caso, en el caso de la presunción o obtención irregular del carnet de discapacidad, no configura el hecho del incumplimiento de sus funciones. En ningún momento.
Y además, él ya fue juzgado, ¿no es cierto? Y le archivan su juicio, el fiscal hace la investigación, el juez dice no hay tal. Entonces aquí, ¿qué pasa? Hay una acción universal que se llama nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. Primero el tiempo, que incluso ya debe haber prescribido, ¿no es cierto? Y segundo, pues nadie puede ser juzgado dos veces. Y si tomamos ese como base para el juicio político, no hay tal. ¿Que es cuestionable? Correcto. ¿Que hay presunciones? Correcto. Pero para eso tomarle como para hacer para que se convierta en la causal, porque la causal, repito, no es la obtención fraudulenta en este caso del carnet, no es. Es el incumplimiento de las funciones. El segundo, sobre los documentos falsos. Sobre los documentos falsos, igual. Eso es en el 2009 y configura lo mismo. Entonces, me parece, colegas asambleístas, que estos elementos, el primero, que es el asunto de presunta obtención irregular del carnet de discapacidad, no opera para configurar lo que estamos diciendo, el incumplimiento de las funciones. Y tampoco la presentación de supuestos documentos falsos. Vamos al tercero. El tercero, que es el asunto de arrogación de funciones. ¿Qué dice el presidente del Consejo? Dice, se plantea que la emisión de dos reglamentos internos, en este caso el reglamento para la administración, utilización, mantenimiento y control del parque automotor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el reglamento interno para autorización, cálculo, pago y liquidación de viáticos y movilizaciones de los servidores y trabajadores, se basan él argumenta en el artículo 77 literal de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, referente a las atribuciones de las máximas autoridades de las instituciones del Estado, que dice dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente efectivo y económico funcionamiento de las instituciones. Él se basa en este artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría General. Y el otro en el que se basa es en el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, en el que establece que las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo para regular los asuntos internos del órgano a su cargo. Dice, yo en estas dos leyes y en esos artículos, yo hice, y por lo tanto no arrogué funciones, lo cual no es cierto. Sí se arrogó funciones. ¿Por qué razón? Porque la Ley Orgánica de Participación y Control Social, en el artículo 38, claramente dice las atribuciones del Pleno del Consejo. ¿Cuál es? En el artículo 38.9. Dice, expedir el estatuto orgánico por procesos, punto y coma. Los reglamentos internos, manuales e instructivos para la organización y funcionamiento del Consejo. ¿No? Ahí se configura, este es un elemento que configura al incumplimiento que ya más adelante voy a expresar. Además, en el artículo 42 se plantea atribuciones de la presidenta o presidente, es decir, del ingeniero Cristian Cruz. Son atribuciones de la presidenta o presidente del Consejo los siguientes: cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Ese es un punto. Si incumple esto, obviamente, tiene que ser, en este caso, el juicio político y destituido. Y la segunda dice ejercer la máxima autoridad administrativa, y en este es lo que se basa para decir que tiene la plena potestad para basarse en el Código Orgánico Administrativo y en lo de la Contraloría. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros aquí? Es fundamental mencionar que la arrogación de funciones no está prevista como causal para el juicio político, dice. No, perdón. ¿En esto qué queremos decir? El artículo 131 de la Constitución dice,
La Asamblea Nacional procederá al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la ley. Entonces el señor lo que hizo es, se arroga en este caso las atribuciones, porque no está facultado él para hacer ningún reglamento, ¿no? Sino quien tiene que hacerlo es el Consejo. Y ahí se está arrogando las funciones. Y por lo tanto, incumple con el artículo 42 del numeral 1 que dice cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Ahí se configura, ¿no? La arrogación, ahí se configura el hecho de que no cumple y no hace cumplir la ley. Entonces, ahí viene el asunto de que sí es susceptible de que sea enjuiciado y por lo tanto destituido. Porque si nos basamos, compañeros asambleístas, en los dos elementos primeros, del carnet y de los documentos falsos, eso no es la base para configurar el incumplimiento de sus funciones. Y la temporalidad, es cierto, también, es verdad la temporalidad. Y con la arrogación, esto lo está haciendo en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto incumple una función y por lo tanto tiene que ser destituido. Para terminar, presidente, creo que es importante que este tipo de incumplimiento de la ley lo vayamos viendo con todos, que no sea solamente como chivo expiatorio el señor Cristian Cruz, sino con los demás juicios que vienen y que prácticamente, ¿no es cierto?, terminaron con la economía del Ecuador, que en octubre, ¿no es cierto?, incluso ahora los compañeros indígenas pusieron un juicio de lesa humanidad. Ojalá que no pase eso. Por lo menos creo que sí se configura para terminar con el incumplimiento de las funciones, pero en el elemento de la arrogación de funciones. Gracias, presidente. Gracias, señor asambleísta. Nos confirma si tiene la conexión a la asambleísta Flores para que pueda terminar su intervención, por favor. Escuchábamos la intervención del asambleísta nacional Rodrigo Coyaguaso. Él sobre todo profundizó en la arrogación de funciones que habría cometido Cristian Cruz, citó atribuciones que tiene el Pleno del